buenas tardes a todos y a todas las morazanistas. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia y contexto de nuestro general Francisco Morazán. Vamos a comenzar hablando sobre la historia colonial. La historia colonial pues va a dividirse en dos periodos. El primer periodo que va desde el mandato de los reyes católicos de 1474 a 1504 hasta la muerte de Carlos II en 1700. Posteriormente vamos a hablar sobre el segundo, que abarca desde el inicio del reinado de la Casa de Borbón en España en 1700 hasta la pérdida de los territorios coloniales americanos en distintos momentos del siglo XIX. Esto fue lo que trascendió en la época colonial. Vamos a hablar sobre las reformas borbónicas y las repercusiones que pasó en Honduras. Pues las reformas borbónicas, si bien lo sabemos, fueron una serie de cambios administrativos aplicados, en los cuales consistía: número 1, centralizar las colonias americanas; número 2, mayor protección contra los ataques enemigos; número 3, fin al acceso de los actos de corrupción; 4, multiplicar los tributos; 5, restricción del poder del clero y la aristocracia criolla. Vamos a mencionar que las repercusiones pues en Honduras fue más corrupción y el poder del clero nunca disminuyó, y la aristocracia criolla pues se mantenía. Vamos a hablar sobre las revoluciones atlánticas. Vamos a hablar sobre 3 revoluciones muy importantes, de las cuales vamos a hablar sobre la primera, la revolución industrial, ese cambio de la industria textil, la máquina de vapor y la locomotora, que posteriormente va a ser su insignia, ¿verdad? La independencia de los Estados Unidos o la revolución de los Estados Unidos en 1776, el impacto del movimiento de la Ilustración francesa fue muy importante. La revolución francesa, por esa toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, que dio un cambio político. Pues vamos a hablar también sobre la niñez y adolescencia de Francisco Morazán. Pues de niño no hay mucha información, pero sí sabemos que sus primeros años pueden afirmarse que fueron vastas en las ideas intelectuales. De 1804 a 1805, pues recibirá sus primeras letras en el convento de San Francisco. De adolescente fue enviado por su padre a trabajar y estudiar a la escribanía colonial del abogado León Vázquez. Una escribanía actualmente sería el equivalente a un bufete, donde aprendió los fundamentos del derecho civil, derecho penal, y también lecturas de intelectuales y de enciclopedistas. Vamos a hablar sobre la independencia del Imperio Español, primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, y la independencia de Honduras. La Nueva España, México, se independizará de España en 1810. Posteriormente, Centroamérica lo realizará en 15 de septiembre de 1821. De 1822 a 1823 se expande el Imperio Mexicano de Iturbide, anexado a Centroamérica, y es el 1 de julio de 1823 que Honduras declara su independencia absoluta. Seguimos hablando sobre la formación del Estado de Honduras. El 22 de noviembre de 1824 la Constitución fue promulgada. De acuerdo a esa Carta Magna, cada uno de los miembros o Estados miembros de las Provincias Unidas de Centroamérica poseería un gobierno dividido en 3 poderes, los cuales serían ejecutivo, legislativo, judicial. Cada estado tendría un jefe de estado, convirtiéndose en el primer jefe de estado don Dionisio de Herrera por el periodo de 1824 a 1827. Esa gesta también gubernamental de Francisco Morazán va a conllevar a lo siguiente: introducción de la primera imprenta en 1829, difusión de libros, primer periódico, La Gaceta, separación de la iglesia del Estado, proyecto de navegación a vapor por los ríos Polochit y Motagua, el uso de monitoreos para promover la instrucción pública ante la carencia de maestros, un sistema lancasteriano, Lancaster, introducción de los códigos penales o Livingston en 1837, leyes para el fomento de la minería y ganadería, libertad de comercio, eliminación de los impuestos internos. Actores sociales del periodo de la Federación, pues los siguientes van a ser actores que estuvieron dentro de la Federación: la Iglesia Católica, los campesinos, los conservadores, una gran élite, ¿verdad? Dionisio de Herrera, también tenemos don José Cecilio del Valle, Mariano Galvez, Rafael Carrera, José Francisco Barrundia, Vicente Villaseñor, Juan Francisco Bulnes, un garífuna que luchó hombro a hombro con Francisco Morazán, y los soldados tetexiguas que también estuvieron ahí hombro a hombro. El fracaso de la federación, pues, y desintegración de la misma federación, pues va a ir desde el fracaso muy variada: la falta de integración, el resentimiento de Guatemala, la desigualdad en la distribución de la población, el localismo, la ambición de los líderes conservadores y las élites locales,
ideas que no tenían ningún sentido entre liberales y conservadores, la falta de una sólida base económica, la pérdida de vidas, las guerras y la inestabilidad política hicieron que la federación pues desapareciera. Exilio y muerte de Francisco Morazán. Desde su exilio, que llega a Panamá, redactó uno de los textos morazánicos fundamentales en la ciudad de David. Es una alusión a la hipocresía de los líderes centroamericanos. Después de estar en Panamá, pasó a Perú. En Perú se da cuenta o se informa que en 1841 Carrillo se convierte en jefe supremo de Costa Rica y en 1842 Francisco Morazán arriba a Costa Rica para despojar a Carrillo, pero en Cartago fue traicionado y posteriormente el 15 de septiembre de 1842 es fusilado. Legado en literatura, arte y el imaginario colectivo. Con la introducción de la imprenta, la literatura comenzará a expandirse. Escritores como la talla de Ramón Amaya Amador, Jorge Amaya, Julio Escoto, Adalberto Santa Ana, Ramón Rosa, entre otros, sobresalen en este aspecto literario. El arte, pues, vamos a hacer en el sentido de la pintura, retratos, así como los bustos, la escultura, estatuas, serán exaltar a nuestro prócer y héroe. Dentro del colectivo imaginario, pues, sabemos que para muchos es un héroe, se han hecho documentales, se ha realizado una película, para otros un traidor, por su forma de ser. Proceso de heroicidad. Su proceso de héroe va a comenzar en la década de los 20, 30, del siglo XIX, es decir, en el año de 1800. Su trayectoria de cada lucha saldrá victorioso y sobre todo como un héroe. Sus batallas que se enunciarán a continuación son la Batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827, Batalla de Hualcho en 1828, Batalla de San Miguel en 1828, Batalla de las Charcas 1829, Batalla del Espíritu Santo 1839, Batalla de San Pedro Perolupán en el año de 1839, Batalla de Guatemala en 1840, Toma de San José en 1842. Se le considera un héroe y pacificador de los estados triunfantes. Llegaba Morazán de cada batalla. Y para ya ir finalizando y dar gracias, ¿verdad?, a este conversatorio a través de este video, vamos a hablar sobre las fuentes bibliográficas. Tenemos 4 fuentes de mucha importancia que lo podemos ver en el video y eso va a ser pasado, ¿verdad? Y algo que para ir finalizando no me voy a dejar de decirlo y siempre lo diré. La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad. Y dar gracias por todo. Sin más, buenas tardes.